Bueno, este, este día la clase se llama Lo que nos impide creer. La semana pasada, María José, ya terminando su clase, nos hablaba que lo que las preocupaciones nos hacen perder es la paz y en esa pérdida de la paz también empezamos a dudar de Dios. Y ella mencionó dos obstáculos. Yo hoy voy a hablar del primero, que es lo que nos impide tener fe en Dios, confiar en Él, creer en Él. Y la semana pasada María José nos hablaba de las cosas que nos roban la paz y que una de ellas eran las preocupaciones y cómo el imaginarnos cosas negativas nos llevan a un modo estrés, a sentir temor y a perder la paz. Todos en algún momento hemos sentido preocupación por algo. Algo nos puede inquietar, desde el joven que comienza su vida y el adulto que puede creer que ya es mayor y que su vida quizás también ya está a punto de terminar, pero nos preocupamos, fíjense que por lo mismo, tanto al joven como al grande nos preocupa nuestro futuro. O sea, siempre está esa inquietud, nos preocupa la salud, nuestros recursos. El que no tiene trabajo se preocupa porque no tiene trabajo y el que tiene por cómo hacer para poder cuidar ese trabajo. Cuando vienen a la mente temas como en el joven, por ejemplo, me voy a casar, voy a poder tener hijos, voy a poder educarlos, voy a poder hacerme de una casa, voy a salir de esas deudas o un adulto mayor, ¿cómo estiro mi pensión? ¿Cómo hago que esto sea suficiente? Em, si ha puesto un negocio, la inquietud, la preocupación es que me vaya bien en el negocio. Cómo salir de exámenes médicos también puede ser algo que nos preocupe, que haga efecto el tratamiento médico. En fin, nosotros siempre vamos a tener en nuestra mente cosas que nos inquietan. Y podemos decir que la preocupación es un tipo de tentación común entre nosotros los cristianos. ¿Y por qué digo tentación? Porque el enemigo va a hacer todos los intentos para que en todo lo que nos preocupa lleguemos a desconfiar de Dios. El enemigo no se cansa y él va a intentar una y otra vez que dudemos de Dios. Recuerde que el enemigo es el que nos quiere matar, aunque muchas veces nosotros creemos que es Dios, que con esto que estamos viviendo creemos que es Él, pero el que quiere matarnos, robarnos y destruirnos es el enemigo. Y si lo vemos desde esa perspectiva, ¿cuántas cosas lo están queriendo matar hoy? Este día, ¿cuántos temas anda usted en su mente? ¿Cuántas cosas lo están inquietando? Preocuparnos no mejora las cosas, seguramente las empeora, pues preocuparse es el problema, no es la solución. Vimos en la clase pasada que preocuparnos nos daña la mente y también el cuerpo, nos decía Majito. Y hoy vamos a ver cómo también la preocupación puede dañar nuestra fe. Porque cuando nosotros estamos angustiados, se nos nubla nuestra mirada espiritual, nos paralizamos. Como todo miedo, cuando tenemos miedo, nos paralizamos. Cuando yo me preocupo por el futuro, paralizo mi presente, mi hoy. Y aunque sabemos de memoria que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman, uno cuando le está pasando mal quiere ver ese bien porque como yo lo amo, y ahí dice que es para el bien de quienes lo aman, yo quiero ver ese bien y lo quiero ver pronto. Poner nuestra confianza en el Señor se dice fácil, pero cuando hemos decidido hacerlo, nos venimos a topar con obstáculos para creer. Y ese es el tema de esta noche, lo que nos impide creer. O como Jesús nos dijo la semana pasada en una de las lecturas que nos leía Majito, gente falta de fe. Hay muchas cosas que vivimos. Quizás hoy mismo nos están pasando cosas que nos parecen malas. Y de estas Dios también puede sacar un bien. Así como el día soleado y el día nublado son de Dios, la tempestad y la calma, la brisa suave y el huracán, pues los bienes y los males también Él los permite. Nos permite vivir situaciones en nuestra vida
No hay un hecho tan malo ni situación tan difícil de la que no se pueda tener una lección. De hecho, a veces las auténticas conversiones surgieron de una tragedia, de un momento muy duro, de un desastre, de una situación que nos sacudió muy fuerte. Yo, como ustedes, he pasado también en mi vida males. Todos hemos vivido situaciones que hemos considerado que ha sido un mal en nuestra vida, pero han servido, ahora lo veo así, ¿verdad? No en el momento uno piensa que malo lo que me está pasando, pero estas han servido para enseñarme cosas que necesito entender y vivir como cristiana. Por ejemplo, yo les decía en la clase anterior que yo pasé 2 años seguidos operada, justamente el mismo día, el 28 de octubre del 2022 y el 28 de octubre del 2023 pasé en el hospital, una cirugía tras otra. Cuando a mí me operaron la primera vez, yo no me sentí que quedé bien y empecé a sentirme mal. Sentía que no me recuperaba. Voy, paso consulta y en los exámenes el doctor me dice, Katy, hay que volver a operar. Hay que volver a operar. Tu intestino está siendo como succionado, me dijo, y puede quedarse atrapado. Y si eso pasa, me dijo, pues puede ser una operación más complicada todavía. Sabía que lo que él me decía era verdad. Había un examen que lo estaba comprobando. No me va a operar si no era necesario. Entonces eso a mí me hacía pensar. Yo confío en este doctor que me está diciendo, Katy, si no hacemos esto, pues esto se va a complicar más. Entonces yo no me quería operar, pero me operé por mi bien. Y yo pensaba, ¿y con Dios somos así? ¿Confiamos de esa misma manera? Si yo pudiera ver lo que Dios ve de mí, como ese doctor vio en mí, seguramente yo quisiera lo que Dios quiere para mi vida. Pero no es así. Nosotros dudamos, aun cuando sabemos que Él siempre hace lo mejor y que no nos va a hacer pasar por algo si no es necesario, sabiendo que Él quiere darnos vida en abundancia, porque todo eso lo sabemos. Cuando no hemos experimentado, no hemos vivido la fidelidad de la providencia de Dios en nuestra vida, es difícil creer, es difícil abandonarnos en Él. Pero siempre, tarde o temprano, va a llegar ese momento. O sea, para todo cristiano llega el día en que vamos a tener que abandonarnos en el Señor, donde el apoyo humano parece que desaparece. Si usted trata de buscar ayuda y no hay quien le pueda ayudar, donde los recursos que tenemos se nos terminan y nuestros mejores esfuerzos fracasan. ¿Y qué nos queda? Solo nos queda confiar en la providencia de Dios. Creer lo que Dios nos ha dicho que Él va a hacer. Es decir, confiar en Él, ¿verdad? Y vamos a leer en la palabra en Proverbios 3:6, que nos dice el Señor. Dice el Señor, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Y vamos a leer el 23, nos vamos a saltar el versículo 23. Podrás andar confiado por el camino y jamás tropezarás. Esa es palabra de Dios. Eso es lo que el Señor ha dicho que va a hacer. Que si yo lo tengo presente en todo lo que hago, Él me va a llevar por un camino recto, por el cual yo voy a poder caminar confiado, donde no voy a tropezar, afirma. Probablemente esta idea no cambie la manera en que yo me siento en un momento de prueba. Leo esto y probablemente eso no cambia mi circunstancia, pero sí cambia mi perspectiva de Dios, cambia mi fe. Y solamente cuando nosotros le damos ese espacio a Dios para que Él obre, vamos a ver la manera en que Dios nos manda su auxilio. Vamos a gozar de ese favor de Dios. Vamos a poder ver con los ojos espirituales cómo Dios nos ha provisto, nos ha protegido, nos ha sanado, nos ha cuidado, nos ha restaurado en diferentes momentos de nuestra vida. Yo estoy segura que todos tienen un testimonio de una cosa que usted sabe que fue el auxilio de Dios.
que el Señor movió una circunstancia por su auxilio. Le voy a contar un ejemplo bien sencillo. Fíjense que una de mis hijas vende cupcakes, ella hace cupcakes. Y ese día, fue un sábado, no miento, fue domingo, me dijo, mami, no compré guineos. Y yo, ay, sí, ¿verdad? Y ya cerró la tienda el señor de la colonia, le dije. Y nos fuimos a comer y en el momento me cae un mensaje y me pone alguien, Katy está en su casa y yo no estaba en la casa y me pone, mire, y si no está, pase por mi casa, que aquí le tengo unos guineitos. O sea, dígame, ¿qué es eso? Es el auxilio de Dios hasta en las cosas más chiquitas. Unos guineos, ¿por qué no? Mangos, aguacates. Justamente lo que mi hija me acababa de decir que nos hacía falta. Entonces el Señor es así. Él obra en nuestro auxilio desde cosas mínimas, chiquitas, hasta en cosas extraordinarias. Y esto yo lo quiero comparar como cuando un ya me trabé, paracaidista usa el paracaídas. El paracaidista salta al vacío, va en el aire y abre el paracaídas y comprueba que el paracaídas funciona cuando lo abre en el aire, no lo puede probar antes, lo hace en ese momento, cuando él ya se lanzó. En la vida espiritual es hasta que saltamos que nos podemos sentir sostenidos por Dios. Hay cosas que estamos viviendo que solo Dios sabe lo que hará, porque lo está permitiendo y cómo voy a terminar. Solo Él la sabe, nosotros no. La semana pasada en Caleb daba un tema, compartía un tema y alguien me decía justo eso, me decía, es que verdad, Katy, que qué fácil sería si supiéramos que Dios nos dijera de alguna forma, esta prueba va a durar un mes, Katy. Ay, pues sí, ¿verdad? Pero entonces eso no es confiar, eso es estar, pues sí, saber, eso es conocer, pero con el Señor no lo sabemos, solo sabe Él lo que va a hacer. Dar un paso de fe, me decían a mí cuando yo conocí al Señor. Así nos decían, hay que dar pasos de fe, pero a veces esos pasos se vuelven saltos de fe. Se me tengo que lanzar al vacío y puede parecernos un riesgo, pero con Dios no es un salto a lo desconocido, sino que es un salto para poder comprobar que sus promesas son reales. Entonces, ese salto se convierte en un salto a los brazos amorosos de Dios. O sea, cuando nosotros vivimos una prueba y nos damos ese paso, ese salto de fe, es lanzarnos a los brazos amorosos de un Padre que nos cuida, que nos protege. Y yo eso a mí me hacía recordar cuando aprendí a andar en bicicleta. Mi papi me agarraba de atrás del asiento y yo solo pedaleaba, ¿verdad? Hasta que un día él soltó la bicicleta. Y yo no me di ni cuenta cuando ya andaba y aprendí a andar en bicicleta. Así es la confianza en Dios. Es hasta que nos decidimos, nos soltamos y nos dejamos recibir en esos brazos de amor. Vamos a leer lo que nos dice Isaías 41:10. Bueno, lo que nos dice el Señor a través de esta cita. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa, palabra y promesa del Señor. Muchos quizás nunca han dado ese salto al vacío. No han sentido esas manos victoriosas sosteniendo su vida. Muchos quizás siempre han tenido su vida cuadriculada, calculada, planificada, resuelta. Pero los hijos de Dios, tarde o temprano, vamos a tener que dar saltos de fe. Y comprobamos que somos sostenidos por el amor y la providencia de Dios. Antes de continuar, quiero aclarar algo para que no vaya a haber confusión. Ser previsor y ser ordenado no es algo malo, pero mucho tiene que ver la intención del corazón. Pues si lo hago yo porque confío en mi criterio, en mi capacidad, en mis posibilidades y no creyendo en que en mi vida hay una intervención divina
que va a estar por encima de mis posibilidades, entonces se puede volver un impedimento para creer. O sea, no estoy diciendo que sea malo ser, planificar, ser ordenado, sino que no se vuelva una seguridad en mí y no en Dios. Cuando Dios nos auxilia, Él lo hace porque Él sabe lo que es necesario, conveniente y posible en nuestra vida. Dios sabe lo que yo necesito, lo que me conviene y lo que es posible en mi vida. Tenemos una realidad. Yo soy maestra de profesión, yo soy maestra y sé que yo a un alumno no le puedo enseñar todo en un día, en una clase. En algún momento fui maestra de niños de prekinder y a mí me encanta porque esas mentecitas son como esponjitas, son mentecitas listas para aprender. Pero yo no podía pretender que de un salto ya supieran todo, que aprendieran todo. Uno enseña poco a poco. Se les enseña lo que se les debe enseñar, lo que necesitan, lo que es conveniente para su edad. Cuando el niño va creciendo, se les enseña más, hasta que de repente lanzamos a un jovencito, ¿verdad? Al mundo, a la sociedad, con todo lo aprendido. Y muchas veces nos sorprendemos de cómo los niños desarrollan esa inteligencia. Pues Dios nos ha dado tanto, pero si no fijamos en nuestra historia con Dios, lo ha hecho poco a poco. Yo me acuerdo mis primeras clases de redil cuando me decían que Dios me alimentaba con leche espiritual, como a niños recién nacidos, dice la Biblia. Y luego fuimos creciendo y luego nos daba carne, ¿verdad? Y hemos ido aprendiendo a creer más en Dios, en su bondad, en su favor, en su providencia, en su poder. Él está tan dispuesto y comprometido con nosotros, pero debemos, como dije antes, dar ese espacio para que Dios pueda actuar en nuestra vida. Normalmente, nosotros estamos acostumbrados a entender con mi inteligencia. Por eso muchas veces nos topamos con sorpresas en el camino. Pero con Dios no se trata solo de inteligencia, de conceptos, de intelecto. Él mismo es quien nos enseña. Él reemplaza mis capacidades, mis posibilidades y se hace presente en nuestra vida con su gracia, con regalos. Dios está presente en todo momento, en nuestras situaciones. Y cuando lo que vivo es algo que no me gusta, por lo que yo no quisiera pasar, es cuando más actúa su gracia. En el tiempo que tengo de conocer al Señor, hasta hace unos años, yo pude entender, por ejemplo, cómo el peor momento, o sea, lo que yo creo que fue el peor momento que había pasado, que había vivido, Dios lo transformó en el mejor momento. Pues ese evento, aunque fue doloroso, aunque fue difícil, fue lo que me hizo acercarme a Dios, lo que me hizo buscar al Señor, a ese Dios desconocido hasta entonces en mi vida. En mi caso fue una muerte, fue la muerte de mi papá. Quizás para usted fue estar en bancarrota, haber quebrado, un divorcio, un vicio, un pecado, pero todos tenemos ese momento en que nos quebramos, en que nos quedamos sin recursos. Y viene Él en nuestro auxilio y nos da fuerza y nos acompaña y nos levanta. La palabra de Dios en el libro de los Hechos dice algo precioso. Dice que Dios no está lejos, que nosotros quizás lo andamos buscando como a tientas, como adivinando, pero que Él está cerquita nuestro. Y lo afirma de esta forma. Vamos a leer Hechos 17:28. Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Esta es palabra de Dios. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Cuando yo leí esto, yo sentí que no hay otra expresión que resuma como estas tres palabras esa dependencia total que tenemos de Dios. Él está pendiente.
Nada de lo que pasa en mi vida, Dios lo desconoce. Si hoy amanecimos vivos, es por Él. Si hoy no hubiera amanecido, también es por Él. Si yo puedo moverme, mover mis manos, abrir mis ojos, es por Él. Si existo, es por Él. Él sostiene con sus manos victoriosas nuestra vida. Pero nosotros damos por hecho. Todo esto lo damos por hecho. Que estamos vivos, que me puedo mover y que así va a ser mañana y pasado mañana. Y olvidamos que todo lo nuestro es por Él. ¿Cuál es la certeza de que mañana vamos a estar igual que hoy? Solo Dios lo sabe. Solo Él sabe lo que permite en nuestra vida. Y a mí esto me hizo recordar, yo le platicaba al inicio, ay, ya me olvidé con quién estaba platicando, pero le comentaba que justamente fue en una semana como esta, previa a la Semana Santa, que a mi papi lo mataron. Fíjense que fue un jueves 25 de marzo, de hace muchos años. Esa noche mi papi llegó a la casa y lo que les decía antes, que hay cosas que Dios permite en nuestra vida para que entendamos y aprendamos a vivir. Mis papás tenían varios días que no se hablaban, estaban peleados, estaban enojados. Y esa noche él llegó noches, el jueves, él llegó bien noche. Y me acuerdo que yo estaba despierta, o sea, me acuerdo también, estaba despierta, me había puesto una mascarilla. Y recuerdo cuando él llegó a la casa, y pasó a mi cuarto a saludarme. Y yo vi mi reloj y le dije, ve qué bonito, qué hora de venir. Y me acuerdo que todavía él me dijo, ay, no me regañes vos también. Y me hizo así, que le diera un beso, porque como yo estaba toda embadurnada de mascarilla, ¿verdad? Le di ese beso, sin saber que el día siguiente él se fue temprano, nadie más lo vio. Fui la única que lo vio vivo la última noche. Jamás en mi mente se cruzó de que el día siguiente mi papá se iba a morir, que ya no lo iba a ver más. Y eso me enseñó una gran verdad. Aprendí de un mal momento una gran verdad, que el enojo no te dure todo el día. O sea, créame que fue una lección que yo no estaba ni casada en ese momento, pero yo me acuerdo que me marcó el hecho de pensar cómo desperdiciamos nuestra vida, nuestro tiempo con las personas que amamos, enojándonos, porque fue doloroso, para mi mami fue doloroso. Y para mí como hija también, saber visto eso, saber eso. Nosotros intentamos cuidar nuestra familia, nuestra salud, nos esforzamos por trabajar, por tener cosas, pero nada de eso lo conseguimos solos y se nos olvida. Todo lo que somos, nosotros nos movemos, vivimos y existimos por la bondad de Dios, por el favor de Dios, por la providencia de Dios en nuestra vida. Primera de Corintios 4:7 es una cita bien que confronta. Dice, pues ¿quién te hace mejor que los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Esa es palabra de Dios. Dios nos ofreció un plan y nos ha dado promesas. Y lo que Él dice es verdad, es cierto. Dios está presente en todo, en el aire que respiramos, en el cielo, en el agua, en las chicharras, en la vida, en la muerte, en todo, en mi vida, en su vida. Así como está nuestra vida, así como nos sentimos, ahí está Dios. Lo que tenemos, lo que disfrutamos, desde la familia, los hijos, el trabajo, la casa en que vivimos, la ropa que nos ponemos, en todo eso interviene la mano de Dios. Y Él no permitirá nada que no sea para bendecirnos. Lo creo. Cuando yo de forma genuina confío en Dios, fíjense que lo que les voy a decir es bien, bien especial porque muchos lo experimentan y otros no. Que cuando nosotros confiamos genuinamente en Dios, Dios se vuelve hasta condescendiente.
Él está dispuesto. Él está listo a cuidar de nosotros, sus hijos. Dios está dispuesto a proveer lo que nos falta en el momento justo. Cuando Él ve que nosotros confiamos en Él. Dice el Salmo 112:7. Dice, no tiene miedo de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Palabra de Dios. Una persona que confía en Dios no tiene miedo de malas noticias. Su corazón está firme, confía en lo que Dios va a hacer. La firmeza es algo determinante en la vida con Dios, que a veces pasamos por alto. Porque la firmeza, es decir, estar con Dios en todo momento, es la que me hace esperar en Él. Es la que me hace estar donde tengo que estar, cerquita suyo, y confiar en quien tengo que confiar, en Dios. Las malas noticias siempre nos van a llegar. En algún momento nos van a llegar. Todo en esta vida nos puede llegar a fallar y a faltar. A quien en este momento, por ejemplo, le esté faltando la salud a su cuerpo, podría preguntarse, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Qué beneficio, qué bendición me trae esta enfermedad? Bueno, el más importante beneficio es que nos hace ver a Dios. Cuando uno se siente frágil de la salud, uno ve a Dios. Depende más de Dios, sea lo que sea que nos pase. Quizás su dolor no sea una enfermedad como tal, puede ser una infertilidad, o en otro caso sea tal vez no de salud, sino que sea tener un hijo con problemas. Y no importa la edad del hijo, chiquito, adolescente, joven o adulto. El abandono, sentirnos abandonados, un esposo infiel, una mala relación de matrimonio, un problema económico, cualquier situación de prueba nos hace cuestionarnos. Pero las pruebas nos purifican. Las pruebas revelan lo que llevamos dentro. Muchas veces lo que llevamos dentro se muestra en las pruebas. ¿De qué forma? Con impaciencia, con orgullo, con enojo, con envidia, con falta de dominio propio, falta de humildad, falta de amor, con un pecado, falta de confianza en Dios. Toda prueba es un proceso de purificación y toda prueba nos hace madurar, nos hace crecer. O también una prueba nos previene del pecado. Y lo que busca el Señor a través de esa vivencia es que nos arrepintamos, que volvamos nuestra vista a Él. Probablemente nos pasan cosas malas en el exterior, pero Dios seguramente también quiere librarnos de los males interiores, de esos que nosotros quizás no le prestamos tanta atención. Si bien sabemos que el pecado es una herramienta del enemigo, como les decía antes, o sea, Dios no es el que nos quiere matar, es el enemigo. Y si bien es una herramienta que el enemigo usa, Dios también la puede usar para perfeccionarnos. Primero, nos ayuda a eliminarlo de nosotros, el pecado. ¿Cómo? Él nos da su auxilio, Él nos da el Espíritu Santo, no nos deja solos, no luchamos solos y nos libera de muchas desgracias. Vivamos cada día con propósito y con el propósito de hacer lo que Dios nos diga, de poder experimentar su grandeza. No demos por hecho nada, no demos por hecho las cosas, ni tampoco demos por hecho vivir mal. Hay mucha gente que se ha resignado a estar mal, teniendo a un Dios que todo lo puede. Pero como no logra salir, como no ve la salida, el panorama es oscuro, se ha resignado a vivir mal. Se ha resignado a que el enemigo le robe, lo mate y lo destruya. Y no quiere, ya no tiene fuerza para buscar esa vida en abundancia. Isaías 46:10 nos dice, yo anuncio el fin desde el principio.
Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán. Yo haré todo lo que me propongo. Esta es palabra de Dios. Dios tiene planes de bendición para nuestra vida y no me voy a cansar de repetírselo esta noche. Él ve cosas que nosotros no vemos y Él nos libra del mal. Sus planes siempre son buenos planes. Con Dios tenemos ventajas. Hay cosas que le hemos pedido al Señor que se realizarán quizás después de mucho tiempo. Pero en ese entonces, cuando usted las vea, todo va a tener explicación y sentido. Y usted va a entender cómo Él lo guardó, lo cuidó, lo protegió. Recuerde que el Señor sabe el momento en que nosotros lo necesitamos. Entonces es necesario que nosotros encontremos esos misterios de la divina providencia de Dios, que le confiemos nuestros males, que nos dejemos sorprender por Dios, que nos dejemos cuidar por Dios, que Él nos lleve por sus caminos, que provea en nuestra vida, que descansemos en sus brazos, que le creamos las promesas que nos ha hecho. Es necesario que nosotros vivamos todo lo que estamos viviendo, bueno o malo, triste o alegre. O sea, no es que a nosotros, alguien una vez me decía, es que desde que conocí al Señor me pasan cosas malas. No, no, quizás lo que estamos es más alerta, nos damos cuenta que hay cosas que, no, que el Señor no va a permitir que las vivamos, que el Señor nos va a reprender, nos va a corregir y nos va a amar a través de esas situaciones. Como les decía, para unos puede ser en la salud, para otros puede ser en una relación, en un trabajo, en un negocio, en un proyecto, en la vida en comunidad incluso. Pero el Señor está atento a todo lo que nos pasa. Fíjense que hace años nosotros como familia vivimos una situación financiera que se nos salió de control, se nos salió de nuestras manos, que no hallábamos cómo resolver. En ese momento, uno cuando está en un problema, ¿verdad? En una dificultad, uno hace intentos. Uno hace intentos por, bueno, veo qué hago, cómo resuelvo. Y yo me acuerdo que en aquel momento yo intenté vender mi casa y una propiedad que mi papi a mí me había dejado de herencia. Yo le dije a mi mami, mire mami, vendamos esto y paguemos esa deuda. O sea, era un problema del negocio de mi mami, de la familia. Y no hallábamos salida, no veíamos la salida. Y entonces la intención, yo dije, bueno, es una buena intención, se hace esto, se vende y se puede conservar ese patrimonio. Y la respuesta de Dios ante mi maravillosa idea fue no. ¿Y cómo sé que fue no? Mire, anuncié mi casa y anuncié esa propiedad durante un año. Un año, ni un cliente, ni un solo cliente. En algún momento, pues yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿y entonces? O sea, no, no es algo malo, yo no quiero hacer esto. No era por despilfarrar, no era por ni siquiera un error mío. Pero Dios dijo, no. Luego pasó quizás un año más y había una propiedad, pero que esa no era que yo iba a disponer de ella, no era mía. Y mi mami me dice, bueno, anunciala y vamos a vender ese terreno. Resulta que salió un cliente, o sea, de ese terreno salió un cliente y pronto, pero a la hora de las horas, mi mami me dijo, no, no me dijo. Y empezó ella a decirme, ¿verdad? Su apego sentimental hacia ese terreno. Pues cuando uno, ¿verdad? Ya ve las cosas en serio, pues empiezan en la mente a ver un montón de sentimientos y sensaciones y ella no, y que no, mejor no. Pues no, no se hizo. Pasaron 3 años más y ella me vuelve a decir que siempre sí. Hoy sí, ya tomé la decisión, hay que anunciarlo. Pero lo que les quiero contar, que en todo ese tiempo
El primer problema por el que supuestamente yo iba a vender mi casa se había solucionado. Y se había solucionado. En otra clase les voy a contar cómo, porque fue de una manera providencial realmente. Pero bueno, en ese momento el problema ya se había resuelto. Entonces esta venta era en otras condiciones. Y el papá de una amiga que era un asesor financiero nos aconsejó, miren, no se desesperen, ya el problema ya se resolvió porque mejor no aprovechan y lotifican ese terreno en lugar de venderlo así tal como está, que le van a ganar más. Bueno, ya eso era algo más complicado, o sea, ya era de hacer otro tipo de cosas y viene la pandemia y eso se estanca, ahí quedó. O sea, ya no se hizo más porque, pues sí, eso de andar haciendo trámites legales no es así nomás, ¿verdad? Entonces se quedó estancado. Hace como año y medio, casi 2 años, eh, mi mami lo retoma, ya no me involucré yo, pero ella lo retoma, y había unos permisos que faltaban, y esos tales permisos no salían. Yo sinceramente ese proyecto ya lo había dejado en el olvido, ya lo había enterrado, o sea, ni siquiera andaba dando vueltas en mi mente. Pues el martes pasado yo les compartía que iba a Caleb, a la asamblea, y a mí me tocaba dar un tema que se llamaba El camino a la esperanza. Y el martes justo cuando yo iba en mi carro para la asamblea, recibo una llamada donde me avisan que ya estaban todos los permisos. Yo, o sea, de verdad que lo único que pude hacer en mi carro es ponerme a llorar, porque llega el día en que todo tiene sentido. Fueron 10 años, o sea, la espera fueron 10 años, desde que pusimos ese proyecto en las manos de Dios. No fue un sí instantáneo, no fue un no rotundo, fue todavía no. Pero en todo ese tiempo, lo que yo ahorita asumo haciendo y preparando este tema es que el Señor se encargó de trabajar mi interior. El Señor trabajó mi paciencia, me enseñó a aprender más de la verdad, de su verdad, me enseñó a aceptar su voluntad, porque a veces Dios nos va a decir sí y a veces nos va a decir no, y a veces nos va a decir espérese. Me enseñó a seguir adelante. Muchas veces nos quedamos estancados en la vida en un problema y se paraliza nuestra vida por ese problema. Llámese como se llame la situación, pero yo con esta situación, aprendí a seguir adelante y con alegría. O sea, quité mi esperanza de las cosas, que es bien fácil que nosotros nos aferremos a que como estas son mis posibilidades, entonces ya las hice. Pero el Señor no permite. Aprendí a aceptar los bienes y los males. O sea, yo he comprendido que el Señor permite cosas buenas y cosas malas. No es que Él las mande las malas, pero las permite. Pero ¿sabe qué es lo que más tocó mi corazón la semana pasada? Es que vi a Dios como un papá. Pude ver esa promesa cumplida en mi vida de cuando yo a mis 19 años le pedí al Señor, yo necesito que tú seas mi papá. Y sentí con esa llamada como Dios diciéndome, aquí estoy. Créanme, créanme, Dios sabe lo que hace. Aunque no lo entendamos, aunque en este momento la explicación no me dé ningún sentido, ninguna paz, pero el Señor sabe lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. El Señor no solo es el dueño de todo lo creado, es el dueño de nuestro corazón. O sea, le estoy hablando a las personas que ya le entregamos nuestra vida a Dios. Él es el dueño de nuestro corazón. Y el Señor lo que está permitiendo que vivamos, Él sabe lo que está haciendo. Esta noche el Señor nos habla de creer. Esta noche el Señor nos está mostrando qué cosas nos impiden creer en Él. Yo los invito
a que así como este paracaidista no sabe si ese paracaídas va a abrir hasta el momento en que se tira al vacío, que usted se suelte en los brazos de Dios. No es fácil, no es fácil quedarse callado, no es fácil aceptar el no o el espérate o el sí de Dios. O sea, todas las cosas que Dios hace en nuestra vida son pasos, bueno, yo les decía hoy, saltos de fe, pero ese, les decía antes, no es un salto al vacío, es un salto a los brazos amorosos de un papá que sabe lo que necesitamos, que sabe lo que más nos conviene en nuestra vida y que tiene un momento exacto para cada cosa. Yo a veces he escuchado personas que me dicen, pero ¿por qué el Señor es así? ¿Por qué no da esa respuesta? Quizá en su situación aún no hay una respuesta, pero lo que sí le puedo asegurar es que Dios está atento a todo lo que nos pasa. Y un día también para usted va a tener sentido todo lo que Él ha permitido en su vida. Va a tener todo el sentido y le va a poder dar gracias a Dios y alabarlo. Leí esta frase que es con la que quiero terminar. Me encantó esta es un pensamiento de San Agustín y dice, confía tu pasado a la misericordia de Dios, tu presente a su amor y tu futuro a su providencia. Sé que todos tenemos un pasado, tenemos una historia de donde Dios nos rescató. Esa déjesela a Dios. Que si lo trataron mal, que si fueron injustos, que si su mamá, que si su papá, que si sus hermanos, que si su esposo, déjele el pasado a la misericordia de Dios. Su presente, hablamos en clases anteriores, no hay nada que ahorita le esté robando la paz que sea una buena razón. Siempre son malas razones las que nos roban la paz. Entonces, su presente, confíeselo el amor de Dios. Confía en ese papá que sabe lo que está permitiendo en su vida. Y su futuro, a su divina providencia. Dios es un Dios que hasta los pajaritos les da de comer, ¿verdad? ¿Cómo nos va a dejar tirados ahorita? ¿Cómo nos va a dejar ahorita? Ya no, ya me desentiendo de la Chelita, de Marinita, de Anelena, ya mucho. Dios no es así. No permita que el enemigo le impida creer en el amor, en la confianza, en la bondad, en la misericordia, en la fidelidad de Dios. Quitemos ese obstáculo del camino y pidámosle al Señor que se encargue de esa situación que ahorita le ocupa su mente, que lo preocupa, que lo inquieta, que le roba la paz. Pidámosle al Señor esta noche que Él vuelva a tomar el timón de nuestra vida. Porque yo sé que si usted revisa, se da cuenta que hay momentos en que se lo da y se lo quita, se lo da y se lo quita. O sea, nos pasa a todos. No dudemos del amor del Señor. Vamos a pedirle al Señor esta noche que obre, que haga vida en nuestra vida lo que hemos platicado. Y abramos el paracaídas. Abramos el paracaídas para poder sentirnos sostenidos por el amor de Dios. Bueno, Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre amado, te damos las gracias por esta bendición de tener a Katy con esta charla y que a través de su boca y de su ser tú nos has hablado a nuestro corazón y que debemos de confiar más en ti, en tu providencia, en tus milagros en nuestras vidas y que siempre nos escuches, Señor. De cualquier manera como te hablemos, tú siempre estás con nosotros. Te damos las gracias por esa enseñanza de esta noche. Te pedimos nos bendigas, bendigas a cada familia representada en esta clase. Para los que no pudieron estar, también, Señor, bendícelos con tu amor, con tu bálsamo, con tu providencia. Te pedimos que siempre te quedes con nosotros y nos regales una doble porción de amor en nuestros corazones y paz, Señor. Te pedimos siempre que te derrames en Santo Espíritu. Todo lo hemos orado por intercesión de nuestra Virgen María, nuestra Madre. Amén. Amén. Gracias, que Dios me los bendiga. Bendiciones.